¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que continúan ustedes con el análisis y estudio de esta asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Como ustedes se podrán dar cuenta, en videos anteriores hemos hecho referencia a las fuentes formales del derecho. Hablamos principalmente de la ley como una de las fuentes principales de las fuentes formales del derecho. En esta circunstancia hicimos una clasificación respecto a la norma jurídica y ya hablamos de las características de cada una de este tipo de clasificaciones. Ahora vamos a analizar otra fuente formal del derecho que se llama jurisprudencia. Y ya hemos hecho mención con antelación que la jurisprudencia tiene una característica muy importante. Son opiniones realizadas por órganos jurisdiccionales con potestad para ello, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a temas de materia electoral. También tenemos de esta manera a los tribunales colegiados de circuito dentro de su ámbito, dentro de su circunscripción jurisdiccional, y también tenemos las resoluciones que dictan los plenos de circuito respecto a tribunales de su misma circunscripción. Estos son elementos que nosotros tenemos que destacar cuando hablemos de la jurisprudencia. Pero también hay que hacer mención de una obligatoriedad de la jurisprudencia que viene de resoluciones que emiten la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al final de cuentas también va a ser vinculante y obligatoria. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué mencionamos sobre la jurisprudencia? Existen diferentes tipos de formas de creación de jurisprudencia. Tenemos la primera, que se llama por reiteración de criterios, que implica 5 resoluciones en un mismo sentido sin ninguna en contrario. En este supuesto se va a establecer una interpretación de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque se dan 5 resoluciones en el mismo sentido sin que ninguna la contradica. Si existe en un momento determinado una interrupción de la jurisprudencia, entonces no va a ser una fuente creadora de jurisprudencia que tenga observancia obligatoria. Otro sustento muy importante es el tema de la contradicción de tesis, cuando los órganos jurisdiccionales presentan criterios jurisprudenciales que pueden ser contradictorios. En este supuesto, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, deberá de resolver qué criterio deberá prevalecer. Pero si se trata de tribunales colegiados de circuito de una misma circunscripción, quien resolverá ese tema de contradicción será los plenos de circuito. En virtud de que no puede dentro del sistema jurídico existir 2 jurisprudencias que mantengan criterios completamente distintos, criterios completamente abiertos, criterios que de alguna manera puedan ser objeto de una contradicción. Otro punto que es muy importante es la jurisprudencia por sustitución, que implica que en un momento determinado se deja de observar determinado criterio jurisprudencial y se adopta un nuevo criterio, se adopta una nueva forma de interpretar, una nueva forma de analizar la jurisprudencia nacional. Estos son aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de la creación de la jurisprudencia. Otro aspecto, otro de las normas de las fuentes formales del derecho que cabe la pena destacar son los principios generales del derecho. Y en esa tesitura hay que mencionar que estas son una fuente creadora, son una fuente originaria, son una fuente que establece el espíritu de la ley. Esos son principios, reglas naturales de creación del derecho, reglas naturales del contenido de disposiciones normativas. Hasta cierto punto es el espíritu de la propia norma. Son los principios, son los elementos lógicos que configuran nuestra ciencia del derecho. Entonces, estimados amigos, a lo largo de estos videos hicimos referencia a estas fuentes del derecho, que es muy importante que analicemos. Las fuentes reales que de alguna manera conllevan con acontecimientos sociales que van vinculados a la creación de la norma. Tenemos las fuentes históricas, que son acontecimientos del pasado, que son circunstancias que se dieron en otra época, que sin embargo dan vida a las instituciones que tenemos el día de hoy.
Y asimismo también tenemos las fuentes formales del derecho, que hasta cierto punto son las fuentes creadoras de la norma. La principal fuente creadora de la norma, sin lugar a dudas, es la ley. Pero también mencionamos lo referente a la jurisprudencia, lo referente a los principios generales del derecho, lo referente a temas relacionados con estas cuestiones referentes a la clasificación del derecho. Estimados amigos, agradezco de antemano la atención que ustedes han dado en la presente elaboración en el estudio de esta asignatura Introducción al Estudio del Derecho. En la siguiente parte concluiremos con el tema del Estado y los ámbitos de aplicación del derecho, así como la interpretación de la norma jurídica. Muchas gracias por su atención.